Parlem de balls, però no dels balls que jo els he comentat abans, que m'he confós un poquet, No dels balls que han fet, sinó durant la dels que setmana. van a fer. Exacte, és que els Demà temps verbals mateix. encara m'han costat un poquet. Demà comencen a fer aquest tipus de balls de les imatges que estàvem veient ara a casa per part d'un grup de dones molt guapes i que estan esta nit amb nosaltres. Són Sara i Elena, molt bona nit, muy buenas noches. Exacte, tenim a les dos, elles són de... faran demà, podrem veure l'espectacle Aromas de Oriente y bueno, aquí a mi lado tengo a Sara, que ya pues es la directora, y Elena, una de tus alumnas. Elena, pues muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos comentando que, bueno, con todo este reality de la Casa de Cristal han pasado muchas actividades por allí, muchas de danza también, y bueno, vosotras vais a ser una más. No sé, ¿qué vais a aportar vosotras a esta casa que vamos a ver allí mañana? Pues nada, mañana lo que haremos es actuar en el escenario grande y así tenemos también un poquito más espacio, seremos algunas chicas más y veremos bailes, por ejemplo, del Golfo Pérsico, típicos de allí, y luego otros así de fantasía, con velos, alas, abanicos, que es un nuevo elemento que ha venido ahora a la danza oriental. Y nada, luego actuaremos también delante de la casa con percusión en directo, con dos fantásticos músicos, Abdel Louzari y Chelo Romero, y nada, luego esperamos saludar también a los componentes. Claro, poder entrar, ¿no? Sí, a ver entrar, qué os ha a parecido ver, personalmente claro. el espectáculo. Bueno, Elena, es muy dura. Sara, como directora, ¿lo tenéis ya todo bien planificado para mañana? Hombre, a ver, para nada. La verdad es que ensayamos e intentamos que todo salga lo mejor posible, pero bueno, la verdad es que hay muy buen ambiente y no me puedo quejar, ¿no? Por lo menos ahora no. ¿Qué es lo que tenéis preparado para mañana? Para ellos, si se puede decir. ¿Les vais a enseñar algún paso así? Pues vamos a intentar a ver si el chico se anima también a tocar la percusión, que siempre el pobre tiene que hacer cosas de los velos. Sí, a ver si se anima él a tocar y bueno, y teníamos pensado varias cosas, pero mejor sorpresa, a ver si mañana, Perfecto. A ver si Quien mañana, quiera mañana a las 8 tiene y que todo estar lo allí. permite, claro, sí. Muy bien, ¿cuántas chicas vamos a tener la oportunidad de ver mañana bailando? Mañana seremos unas 6 chicas, aunque somos más componentes, habrá algunos bailes también, pues algunas 4, 5, 6, pero vamos, en escenario hasta 6 chicas llegaremos a estar. Y luego también los dos músicos, cuando estemos abajo. Abajo ya las 6 no cabíamos, hemos intentado, pero creo que no. ¿Vais a bailar algo dentro de la casa? ¿Habéis estudiado la posibilidad, aunque es muy muy pequeñita, pero hacer alguna floritura? Sí, algo intentaremos, sí. Yo es que siempre intento sacar las sorpresas. Creo que es una de las sorpresas de las que no quieren desvelar. Bueno, y aparte de mañana en Nuevo Centro, Aromas, ¿dónde, no sé, dónde os podemos encontrar alguna vez? ¿Qué hacéis habitualmente como grupo? Pues nada, como grupo pues estamos acudiendo a donde se nos necesita, ¿no? Que pueden ser desde fiestas más privadas, como pueden ser bodas, que esto ahora está muy de moda en las bodas, hasta bueno, pues escenarios como también, por ejemplo, estuvimos en el Festival Folclórico de Alcorcón, haciendo una muestra de los típicos folclores del mundo árabe. Luego también actuamos, recientemente estuvimos en la Feria Concentaina, que es bastante grande, y estuvimos con los músicos, y ahí ya es que tenemos diferentes proyectos, porque cuando actuamos con los músicos, que es el grupo Tárabe, del que también formo parte, pues ya somos Aromas de Tárabe y ya somos 10 componentes o 11 en escena, y eso sí que es muy bonito porque es la música pero en directo, y eso es lo que yo intento fomentar últimamente, que es el poder actuar con la música en vivo. Sí. Ahora mismo es un poco complicado porque claro, somos mucha gente, pero bueno, en la esplanada de Nuevo Centro tenéis espacio. Sí, y, lo que pasa que al final no hemos podido todos los músicos, no han podido todos. No han podido. Vaya por Dios. Lo íbamos a hacer en un principio, pero no ha sido posible, no podían, por cuestiones de trabajo tampoco han podido a última hora. ¿Creéis que la gente se va a animar ahí de repente en la esplanada a bailar un poco? Sí, creo que sí. ¿Os Valencia habéis pasado por suele ser algún... receptiva en este tipo de cosas, así que se lanza. ¿Habéis visto algún espectáculo que ha habido por allí estos días? Bueno, hemos visto Rosadela, nuestra compañera también, que ha actuado allí, y por internet, la verdad que lo hemos visto por internet, y bueno,
Bueno, sí, también alguna fiesta, ¿no? Que se hizo allí dentro de la casa, sí, algunas Sí. cositas hemos ido viendo. Poco a poco nos hemos ido enganchando también a la ¿Y Casa tú, de Elena, Cristal. desde cuándo estás metida en este mundo? Bueno, pues la verdad que más o menos aproximadamente sobre el año 2000 empecé más o Bueno, menos... entonces ya eres Sí. toda una profesional, ¿no? Empecé viendo algunas cositas, ¿no? Poco a poco vas mejorando, pero la verdad es que, bueno, yo he tenido diferentes profesoras y estuve mucho con pasos básicos y más o menos aprendía lo mismo y me quedé un poquito estancada. Y entonces sí que la verdad tuve la suerte de conocer a Sara y en poco tiempo mejoré bastante y la verdad es que estoy muy muy contenta. Tenía un progreso bastante grande. Muy bien. Has dicho que está esto como ahora más de moda, ¿no? Todo lo que son las danzas orientales. Y también se nota eso en la gente que quiere, no sé, que a lo mejor pues, como Elena quiere en su momento pues iniciarse, empezar a probar este tipo de baile. Sí, hay muchas chicas, bueno, es que casi todas las chicas, he hecho danza del vientre o quiero hacer, o tengo una amiga que ha hecho. Antes eso no se encontraba. De hecho, yo tuve muchos problemas en los inicios porque no sabía muy bien ni lo que era. A lo mejor iba a ofrecer trabajo y tampoco sabía muy bien lo que yo iba a hacer, que era bailar simplemente, ¿no? Claro. Entonces ahora ya es mucho más fácil. Ya todo el mundo lo ha visto alguna vez, sabe de qué va y también la gente empieza a tener visión de lo que está bien, lo que está mal, lo que es, lo que no es. Hay Ya que, como más claro, antes, conciencia de lo que... Como no conoces, todo está bien. Claro, a lo mejor veías Tú no lo así sabes. una chica con el pañuelito haciendo un poquito y decía, bueno, Claro. pues ya baila, ¿no? Pero claro, y ahora hay un público de mucha más calidad y eso es bueno para nosotras porque nos esforzamos mucho más. Hay más competencia. Claro, o sea, al final nos viene bien por eso, porque somos muchas bailarinas, podría haber rivalidad, pero yo pienso Claro. que viene bien por es el esfuerzo, ¿no? De decir, venga, lo tengo que hacer bien porque ya la gente entiende. Bueno, no sé si mañana sabéis el panorama que os vais a encontrar, si habéis seguido la Casa de Cristal un poco, si sabéis cómo se toman las actividades, si se implican, si no. ¿Estáis un poquito al corriente? Sí, sí. Bueno, Sí. de todos modos os vamos a enseñar un poquito en un resumen de las Vale. actividades que han hecho esta semana Vale. y de paso os damos las gracias por haber venido vosotras. A vosotras. y, Que vaya muy y estaremos muy atentos mañana a las 8 de la Que tarde. vaya muy bien mañana eso. Recorden tots els nostres telespectadors a partir de les 8 de la vesprada y en la esplanada de Nuevo Centro, danzas orientales. Danzas orientales. Así s'engloba todo. De moment, els dissem en aquestes imatges de les coses que han fet durant esta setmana Mila i David.